el presidente hizo revolcón dentro del gabinete ministerial, es decir, todas las personas que gobiernan el país hizo cambios estructurales. ¿Para qué los hizo? Pues para satisfacer sus intereses y cumplir objetivos. Valga decir que Petro tiene claros sus objetivos. Usted y yo podemos estar en desacuerdo, en posiciones encontradas, si es bruto o inteligente, si es incompetente o si es diligente, si es malo, si es bueno. Cada quien desde su espejo, desde su propia batería de valores, lo definirá. Pero por muy bruto, incompetente y mal ser humano que sea, el hombre tiene claro cuáles son sus objetivos y en función de eso hizo sus cambios. Vamos a entender. Los objetivos de él son: 1, profundizar el estatismo en Colombia. 2, sincronizarse con los otros países igualmente estatistas del vecindario: Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Argentina. Y 3, pues hace eso para constituir o para engrosar el eje estatista global bajo el liderazgo de China, Rusia y demás países de ese corte. Ellos hablan de implantar un nuevo orden mundial en el que los regímenes totalitarios toman el control de las estructuras productivas y comerciales en todo el mundo. Por eso la guerra de Ucrania, por eso las intenciones o sonidos de guerra en Taiwán, porque la idea es empezar a tomar bastiones del mundo libre y ver cómo reacciona el mundo libre, es decir, a Australia, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, en fin, el mundo libre, Inglaterra, la mayoría de países de Europa. El nuevo gabinete que estableció el presidente Gustavo Petro se alinea cada vez más con ese propósito estatista. Para alcanzar el poder político aquí en Colombia, Petro forjó distintas alianzas con todo tipo de fuerzas. Pero, digamos, como 2 bloques importantes son los criminales, fuerzas criminales, y usted lo vio, y otros son las fuerzas políticas. Dentro de las fuerzas políticas empezó más o menos así como se lo estoy mostrando acá, ¿no? ¿Recuerda cuando estaba Gaviria en el gabinete? Bueno, al inicio Petro hizo un acuerdo con la clase política tradicional del país y puso a 8 ministros. Unos más técnicos que otros, unos más pusilánimes, otros con más criterio, pero 8 ministros o alfiles del régimen que representaban un equilibrio en la gobernabilidad que necesitaba el presidente y sobre todo un canal de diálogo con distintas fuerzas políticas que a su vez aceitaba sus maquinarias. Más o menos un 42% del gabinete empezó. ¿Recuerdan cuando estaba Gaviria y lo sacaron rápidamente porque se volvió intolerable la divergencia dentro del gobierno? Pues no lo reemplazaron por otro alfil del régimen, sino por un caballo del estatismo, la ministra Aurora Vergara, quien pues suscribe las tesis estatistas del presidente. Este es el bloque de los caballos estatistas puros y duros del ala de Petro y del estatismo global. Es decir, estas son las personas que tienen tatuado al Che y a Fidel en el alma, que juegan a los objetivos del tal nuevo orden mundial se conoce, partidos únicos, autocracias y una hegemonía estatista en el mundo que controla estructuras productivas. En cambio, los alfiles del régimen de clientelas, usted ya los conoce, responden a intereses de mercantilismo estatal y poder electoral en las regiones. ¿Qué hizo Petro ayer? Pues sacar a 7 ministros. De este lado a Reyes, Prada, López, Ocampo y Sandro Urrutia. Y de este lado sacó a Corcho, la famosa Corcho, y a Arturo Luna, que era irrelevante prácticamente para ellos. A Ocampo lo cambió por Ricardo Bonilla, un fiel y bastante cuestionable caballo del estatismo. A Cecilia López la cambió por Jennifer Mojica, muy alineada con los valores del estatismo y de Petro, y también está saliendo una inhabilidad. Sacó también a Prada del corazón del santismo, del corazón del régimen de clientelas, un personaje de la peor ralea, por supuesto. Ustedes recordarán el caso del Sena. Bueno, pero lo cambió por otro alfil del régimen, Luis Fernando Velasco. Le dejó esa plaza ahí al régimen. Claro, ¿para qué se la dejó? Para que le siga ahí toreando
las reformas ante el Congreso de la República, porque ese es el valor que tiene el régimen, torear y mover electoralmente y mover la cosa política. Salió Reyes, que aunque al fin del conservatismo, igual era bastante afín al estatismo. En todo caso, Petro se fue por lo seguro y nombró a William Camargo, un leal y bastante doblegado a Petro y todas sus tesis. Venía de trabajar con él y es parte de su séquito de personas leales al presidente. Bueno, a la ministra TIC también la sacó y le dio esa plaza a Lizcano, es decir, a un alfil del régimen. Ahí les mantuvo esa placita también. Y de este lado sacó a Corcho. Pero que no cunda el pánico. En esa misma plaza nombraron a Guillermo Alfonso Jaramillo, tremendo, ese sí es un tremendo caballo y escudero del petrismo y del estatismo. Ustedes lo recordarán, allá en tiempos de la alcaldía era uno de los garantes y defensores de Petro. De modo que en este flanco cambiaron de cara, pero no de apuesta. Y también cambiaron a Arturo Luna, ese creo que no era muy relevante para el petrismo, y nombraron a Yesenia Olaya. A Olaya me atrevo a ponerla a color, así como lo hice con la ministra de Deporte, porque creo que se trata de un perfil técnico, o por lo menos con un alto nivel técnico dentro del gabinete, así como la ministra de Educación, Deporte y Vivienda. Si me equivoco en esta apreciación, corríjame. Vamos a ver, por supuesto que en muchos casos tienen el discurso autovictimizante y todas esas narrativas estatistas y lealtades al proyecto de petrismo, afinidades con el proyecto del presidente, como todos tienen afinidades con el presidente Petro. Sin embargo, a estas estas cuatro ministras, no las veo absolutamente contaminadas con el virus del estatismo. Puede que en el caso de Vergara, Rodríguez y Olaya, claro, se terminen radicalizando en el marco de su paso natural por este gobierno. Así quedó conformado el nuevo gabinete ministerial del gobierno Petro. Una mayoría superior al 80% de estatistas cercanos al presidente. Como ya se los he mencionado, activistas con discursos autovictimizantes, con narrativas de confrontación social dogmática, altamente ineficientes e incompetentes, pues en virtud de su activismo. Y hay que decirlo también, hay algunos casos que son facilitadores de intereses de grupos armados que ejercen violencia en los territorios. La participación del régimen se redujo a 3 placitas, un escaso 16% dentro del gabinete del presidente. El país se estatiza más, se radicaliza más, se hace cada vez más ineficiente, incompetente, doctrinario y autocrático. No se engañe. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de estos cambios? Estos cambios conllevan a que el presidente pierda gobernabilidad, es decir, margen de maniobra en el Congreso de la República, y también se les empiezan a cerrar puertas regionales de cara a las elecciones de octubre. Claro, los estatistas tienen la carta del control territorial a manos de grupos criminales en el territorio que podrían ser sustituto a lo que ofrecía el régimen de clientela en materia electoral. Es decir, Petro podría pensar que ya no necesita los varones electorales tradicionales porque ahora cuenta con todo el entramado de organizaciones criminales que tomaron el control territorial y así le garantizan los números electorales. Pero yo creo que fue muy prematuro todavía por parte del presidente, y ese es mi análisis. Tal vez esté equivocado, no sé qué tan avanzados estén en materia criminal, pero yo creo que se necesitaba el gobierno necesitaba por lo menos un año más para que las estructuras criminales terminaran de hacer el trabajo, terminaran de reducir la presencia del ejército, la policía y todas las autoridades judiciales para tomar el control de zonas más amplias para que efectivamente puedan doblegar las dinámicas electorales en octubre. Yo creo que no están listos, yo creo que se apresuró. Su orgullo, su prepotencia, yo creo que le ganó, le jugó una mala pasada y acaba de atorar su agenda legislativa en el Congreso y su incidencia electoral para octubre.
Eso es lo que yo creo que acaba de pasar. Lo peligroso de este panorama que le acabo de decir es que prácticamente su alianza con el régimen pues se extingue, como usted acaba de ver, y con toda seguridad va a buscar acelerar mucha fuerza, mucha energía a sus alianzas con las organizaciones criminales para prescindir de forma efectiva de los mecanismos electorales tradicionales. No sé si usted entienda o vea lo peligroso que de lo que le estoy diciendo, o si lo crea, tal vez no lo cree, pero esa es la lógica. Pierde control político, se radicaliza en su gobierno, pero tiene que mantenerse en el poder y para eso necesita fortalecer su incidencia y su fuerza en el territorio con las organizaciones criminales como efectivamente están avanzando. Están avanzando, digamos, han hecho una buena tarea todos estos del Clan del Golfo, las FARC, el ELN y todos los pelusos y todas las organizaciones criminales están avanzando, pero yo creo que necesitaban 2 añitos más, un añito más, 2 añitos más, y el presidente se precipitó. Y se va a dar cuenta muy rápidamente que se precipitó y va a arreciar. Porque recuerde que Petro sabe muy bien cuál es su objetivo. Mientras usted cree que es un presidente más dentro de un marco democrático institucional que pasará, lo cual es muy bonito de su parte pensar así, pero es iluso. La verdad es que se vienen épocas de profundización de la violencia, de la confrontación y de la estigmatización, porque es la única forma que conoce el actual gobierno de mantener su poder.